¿Qué pasaría si te dijera que Estados Unidos está a punto de declarar la guerra a dos naciones sudamericanas? ¿Qué sentirías si supieras que los gobiernos de Colombia y Venezuela podrían desaparecer en cuestión de semanas? Y si todo esto ya fue visto por alguien que nunca se equivoca. Moni Vidente lo advirtió. Y cuando Moni habla, el mundo tiembla. Esta no es una historia más sobre política internacional. No es un análisis de relaciones diplomáticas. Esto es mucho más profundo, mucho más oscuro, porque lo que está por venir no es solo una guerra, es el fin de una era, el colapso de gobiernos, el inicio de un conflicto que arrastrará a millones hacia el abismo. Y todo comienza ahora. Moni Vidente es una de las psíquicas más reconocidas y temidas de América Latina. Durante décadas ha predicho eventos que parecían imposibles. Terremotos devastadores, la muerte de celebridades, crisis políticas, pandemias, y cada maldita vez, sus visiones se han cumplido con una precisión que desafía toda lógica. Pero esta vez es diferente. Esta vez, lo que vio en sus cartas del tarot, en sus sueños proféticos, en sus visiones nocturnas, es algo que podría cambiar el mapa de América para siempre. Estados Unidos declarará la guerra. No de manera oficial al principio, no con bombas cayendo del cielo en el primer día, pero sí con algo igual de letal. Presión militar, bloqueos económicos, intervenciones encubiertas. Y los objetivos son claros: Colombia y Venezuela. Dos naciones que, según Moni, están en el punto de mira de la potencia más grande del mundo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estos países? ¿Y por qué nadie está hablando de esto? La respuesta es simple y aterradora, porque ya comenzó. Moni Vidente realizó una lectura especial hace apenas unas semanas. Extendió las cartas sobre la mesa, cerró los ojos y sintió la energía oscura que rodeaba a América del Sur. Vio humo, vio fuego, vio banderas cayendo, vio líderes huyendo en la noche y vio al águila americana desplegando sus alas sobre territorios que creíamos soberanos. La torre, la muerte, el diablo. Tres cartas que aparecieron una tras otra. Tres símbolos que no mienten. Tres advertencias que no pueden ser ignoradas. La torre representa el colapso súbito, la caída de estructuras que parecían eternas. Gobiernos, instituciones, sistemas completos que se desmoronan en un instante. Y según Moni, esa torre está en Sudamérica. La muerte no significa necesariamente un fin físico. Significa transformación. Pero una transformación violenta, dolorosa, una que arranca todo lo que conocemos y lo reemplaza con algo nuevo, algo desconocido, algo que podría ser peor. Y el diablo. El diablo. Esa carta habla de manipulación, de fuerzas ocultas, de poderes que actúan en las sombras, de intereses que mueven los hilos mientras el mundo duerme. Y esos intereses tienen nombre, tienen bandera. Tienen un ejército, Estados Unidos. Pero antes de continuar, necesitas entender algo crucial. Esto no es una teoría conspiratoria. No es el delirio de alguien que busca atención. Moni Vidente ha demostrado una y otra vez que sus visiones son reales, que su conexión con lo invisible es auténtica, y que cuando ella advierte sobre algo, ese algo sucede. Predijo la pandemia meses antes de que comenzara. Predijo los terremotos en México con fechas exactas. Predijo cambios políticos que nadie vio venir. Y ahora está prediciendo esto, una guerra. No la guerra tradicional que vimos en el siglo XX. No tanques cruzando fronteras, ni aviones bombardeando ciudades al estilo de las películas. Esta será una guerra moderna. Una guerra de información. Una guerra económica. Una guerra donde el enemigo colapsa desde adentro antes de que llegue la primera bala. Y ya empezó. Piensa en los últimos meses. Piensa en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Las sanciones que no cesan. El reconocimiento de gobiernos paralelos. La presión constante sobre Nicolás Maduro. ¿Crees que es casualidad? ¿Crees que es solo política normal? No, es preparación. Y ahora Colombia. Un país que durante décadas fue el mejor aliado de Estados Unidos en la región. Pero desde que Gustavo Petro llegó al poder,
todo cambió. Las relaciones se enfriaron. Las diferencias ideológicas se hicieron evidentes. Y Estados Unidos no tolera que sus antiguos aliados se alejen. No tolera que sus vecinos tomen decisiones independientes. Money vio esto en sus cartas. Vio cómo Colombia se convertía en el siguiente objetivo. Vio cómo Washington comenzaba a tejer la misma red que usó contra Venezuela. La misma estrategia, los mismos pasos y el mismo resultado inevitable: colapso. Pero hay algo más en las visiones de Money. Algo que ella no quería revelar al principio. Algo que la aterrorizó tanto que dudó en compartirlo, pero finalmente lo hizo. Porque el silencio en momentos como este es complicidad. Ella vio una fecha: diciembre de 2025, un mes. Un momento específico, cuando todo lo que ha estado gestándose en las sombras finalmente saldrá a la luz. Cuando las máscaras caerán, cuando la guerra dejará de ser encubierta y se volverá inevitable. Diciembre, el mes en que los gobiernos de Colombia y Venezuela enfrentarán su mayor prueba. El mes en que tendrán que decidir entre rendirse o resistir. Y según Money, la resistencia será inútil, porque Estados Unidos no juega para perder. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Cómo puede una nación declarar la guerra así como así en pleno siglo XXI? ¿No hay organismos internacionales? ¿No hay leyes? ¿No hay consecuencias? La respuesta es amarga. Esas leyes solo aplican para los débiles. Estados Unidos ha intervenido en docenas de países en los últimos 50 años. Derrocó gobiernos en Chile, Guatemala, Panamá, Granada. Invadió Irak, Afganistán, Libia, y en cada caso encontró una justificación. Armas de destrucción masiva, terrorismo, dictaduras. Siempre hay una razón. Siempre hay una narrativa que vender al mundo. Y ya están construyendo esa narrativa para Colombia y Venezuela. Narcotráfico, migración, inestabilidad regional, amenaza a la democracia. Las palabras ya están siendo pronunciadas en los pasillos del poder en Washington. Los medios de comunicación ya están preparando el terreno. Y pronto, muy pronto veremos cómo esas palabras se transforman en acciones. Monividente vio todo esto. Vio los titulares antes de que fueran escritos. Vio las reuniones secretas antes de que ocurrieran. Vio el plan completo desplegarse como un mapa de guerra. Y vio algo más, algo que te helará la sangre. Vio cómo otros países se verían arrastrados al conflicto. Brasil, México, Argentina, naciones, que intentarán mantenerse neutrales pero que finalmente tendrán que elegir un bando. Y cuando lo hagan, América Latina se dividirá como nunca antes. Hermano contra hermano, vecino contra vecino. Una región completa sumida en el caos, porque esa es la verdadera estrategia. No se trata solo de derrocar a Maduro o a Petro, se trata de rediseñar toda la región, de asegurarse de que ningún gobierno se atreva a desafiar los intereses de Washington. De enviar un mensaje claro: si te alejas, caes, y ese mensaje será escrito con sangre. Money también habló de señales, señales que aparecerían antes del conflicto final. Y esas señales ya están aquí. Movimientos militares inusuales en bases estadounidenses en América Central, ejercicios navales cerca de las costas venezolanas, reuniones de alto nivel entre generales y políticos, discursos cada vez más agresivos. Sanciones que asfixian, propaganda que deshumaniza. Todo está en su lugar. Todo está listo. Solo falta el momento. Y ese momento, según Money, llegará cuando menos lo esperemos. Llegará como un trueno en un día despejado. De repente, sin advertencia oficial. Porque así funcionan las guerras modernas. No se declaran, simplemente comienzan un incidente provocado, un ataque bajo bandera falsa, una crisis manufacturada. Y de repente, el mundo despierta con la noticia de que Estados Unidos está interviniendo militarmente en Sudamérica. Y para cuando queramos reaccionar, ya será demasiado tarde. Los gobiernos de Colombia y Venezuela saben esto. Sus servicios de inteligencia no son ciegos. Ven las señales, sienten la presión, pero están atrapados. Porque si se preparan abiertamente para la guerra, serán acusados de agresores. Y si no hacen nada, serán aplastados. Es una trampa perfecta.
Una trampa de la que no hay escape. Monividente vio cómo Nicolás Maduro intentará resistir. Vio cómo buscará aliados en Rusia, en China, en Irán. Vio cómo movilizará a su pueblo, prometiéndoles que esta vez será diferente, que esta vez ganarán, pero también vio su caída, no inmediata, no fácil, pero inevitable. Y en cuanto a Gustavo Petro, Moni vio algo aún más trágico. Vio cómo intentará mediar, cómo buscará la paz, cómo confiará en que la comunidad internacional lo respaldará. Pero la comunidad internacional es solo un nombre bonito para un club de países que protegen sus propios intereses. Y cuando llegue el momento, Petro estará solo. Su gobierno colapsará no por un ataque directo, sino por el caos interno que Estados Unidos ayudará a crear. Protestas masivas, desestabilización económica, rumores de golpe de Estado y finalmente la renuncia o el derrocamiento, y todo parecerá democrático. Todo parecerá legítimo. Todo parecerá como si el pueblo hubiera decidido, pero Moni sabe la verdad. Y ahora tú también. Esta guerra no será cubierta como una guerra. Será llamada intervención humanitaria. Será llamada restauración de la democracia. Será llamada operación de paz. Las palabras cambiarán, pero el resultado será el mismo. Destrucción, muerte, caos. Y mientras todo esto sucede, el resto del mundo simplemente observará. Europa emitirá declaraciones tibias. Asia se mantendrá neutral por conveniencia. Y América Latina se desangrará mientras nadie hace nada, porque así funciona el poder. Los fuertes hacen lo que quieren, los débiles sufren lo que deben. Monividente vio lágrimas, vio familias destruidas, vio niños huyendo, vio ciudades en ruinas, vio todo el horror que viene con la guerra, incluso cuando esa guerra no se llama así. Y vio algo más, algo que quizás sea lo más importante de todo. Vio cómo esta guerra sería el principio de algo mayor. Cómo marcaría el inicio de una nueva era de conflictos en el continente. Cómo otros países comenzarían a ser objetivos. Cómo la estabilidad que conocimos durante décadas se desmoronaría para siempre, porque una vez que se rompe el equilibrio, es casi imposible restaurarlo, y el equilibrio está a punto de romperse. Ahora mismo, mientras escuchas esto, hay personas en salas oscuras tomando decisiones que afectarán a millones. Hay generales estudiando mapas, hay políticos practicando discursos, hay agentes de inteligencia infiltrándose en gobiernos. Hay medios preparando la narrativa. Todo está en movimiento, todo está conectado. Y todo apunta al mismo destino, guerra. Pero aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Se puede evitar? Monividente cree que no. Ella cree que lo que vio es inevitable, que las cartas no mienten, que el destino ya está escrito. Pero también cree en el poder de la conciencia. Cree que si suficientes personas despiertan, si suficientes personas entienden lo que está pasando, entonces tal vez puedan prepararse, tal vez puedan proteger a sus familias, tal vez puedan sobrevivir, porque sobrevivir será lo único que importará cuando todo colapse. Y colapsará pronto. Diciembre de 2025. Marca esa fecha. Guárdala en tu memoria. Porque cuando llegue, recordarás este momento, recordarás estas palabras y entenderás que fuiste advertido. Los gobiernos de Colombia y Venezuela están viviendo sus últimos meses, no porque sean buenos o malos, no porque sus pueblos lo quieran o no, sino porque decidieron algo imperdonable en el juego del poder global. Decidieron ser independientes y la independencia tiene un precio. Un precio que están a punto de pagar. Monividente también habló de los que vendrán después. De los gobiernos títeres que Estados Unidos instalará. De los líderes que dirán exactamente lo que Washington quiere escuchar. De las promesas de reconstrucción que nunca se cumplirán. De la ocupación disfrazada de ayuda. Todo esto ya pasó antes. En Irak, en Afganistán, en Libia, y está a punto de pasar de nuevo, pero esta vez será diferente en algo. Esta vez será en nuestro continente, en nuestra región, entre nuestra gente. Y eso lo hace aún más doloroso, aún más real, porque cuando la guerra está lejos, podemos ignorarla, podemos cambiar de canal,
podemos seguir con nuestras vidas, pero cuando la guerra está en tu vecindario, o cuando afecta a tus hermanos latinoamericanos, cuando ves las mismas banderas que conoces siendo arrancadas, no puedes mirar hacia otro lado. Y esa es exactamente la intención. Que nadie pueda mirar hacia otro lado. Que todos entiendan el mensaje. Que todos sepan quién manda realmente. Moni vio todo esto con absoluta claridad. Y le rompió el corazón. Porque ella ama a América Latina. Porque ella sabe lo que significa ser parte de esta tierra. Y porque ella sabe que lo que viene nos marcará para siempre. Habrá quienes digan que está equivocada. Habrá quienes la llamen alarmista. Habrá quienes traten de desacreditar sus visiones. Pero todos esos también dijeron que estaba equivocada sobre la pandemia. Y tuvieron que callarse cuando llegó. Dijeron que estaba equivocada sobre los terremotos. Y tuvieron que callarse cuando la tierra tembló. Dicen que está equivocada sobre muchas cosas. Y siempre terminan callándose porque Moni Vidente no adivina. Ella ve, y lo que ve es el futuro real. El futuro que nos espera, un futuro de guerra, de caos, de transformación violenta, pero también, si somos sabios, un futuro de despertar. Porque cuando todo se derrumba, cuando todo lo que creíamos sólido se desvanece, finalmente podemos ver la verdad. Finalmente podemos entender cómo funciona realmente el mundo. Finalmente podemos dejar de ser ingenuos y tal vez, solo tal vez, esa comprensión nos dará la fuerza para construir algo diferente, algo mejor, algo que no pueda ser derribado por los caprichos de imperios lejanos. Pero primero debemos sobrevivir a la tormenta, y la tormenta está aquí. Moni Vidente te lo está diciendo, no como una posibilidad, no como una teoría, sino como un hecho. Como algo que ella vio con la misma claridad con la que tú ves estas palabras. Estados Unidos declarará la guerra a Colombia y Venezuela. Será el fin de estos gobiernos. Será el inicio de un nuevo capítulo de dolor para nuestra región. Y será recordado como el momento en que todo cambió. Diciembre de 2025. Los días están contados. Las piezas están en el tablero. Los dados están por ser lanzados y cuando caigan no habrá vuelta atrás. Entonces, ¿qué haces con esta información? ¿La ignoras? ¿La compartes? ¿Te preparas? La decisión es tuya. Pero recuerda que Moni Vidente nunca comparte sus visiones sin razón. Ella sabe que cada palabra que pronuncia lleva un peso, un propósito, una responsabilidad. Y ese propósito es despertar a los que aún duermen. Advertir a los que aún no ven, preparar a los que aún tienen tiempo, porque el tiempo se acaba. Cada día que pasa nos acerca más al momento final. Cada noticia que ves sobre Venezuela, sobre Colombia, sobre las relaciones con Estados Unidos, es una pieza más del rompecabezas, una señal más de que todo está avanzando según lo previsto. Y lo previsto es la guerra, una guerra que cambiará todo, una guerra que nos marcará, una guerra que quizás era inevitable desde el principio, porque los imperios no cambian, los imperios no aprenden, los imperios solo expanden, solo conquistan, solo destruyen. Y América Latina ha sido su patio trasero durante demasiado tiempo. Ahora ese patio trasero está a punto de ser pisoteado una vez más. Y Moni Vidente lo vio todo, desde el principio hasta el final, y decidió compartirlo. Decidió que merecías saber, que merecías estar preparado, y ahora lo estás. Ahora sabes lo que viene. Ahora sabes cuándo viene. Ahora sabes por qué viene. La única pregunta que queda es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo guardarás en silencio? ¿O lo compartirás con otros? ¿Permitirás que más personas despierten? ¿O dejarás que sean tomados por sorpresa? Porque cuando llegue diciembre, cuando las visiones de Moni finalmente se materialicen, habrá dos tipos de personas. Las que estaban preparadas y las que no tenían idea. Tú decides de qué lado estar, pero recuerda esto. Las profecías de Moni Vidente no son maldiciones, son advertencias, son oportunidades, son llamados a la acción. Y esta advertencia es quizás la más importante que ha dado en toda su vida.
Estados Unidos declarará la guerra a Colombia y Venezuela. Será el fin de estos gobiernos y será el inicio de algo que ninguno de nosotros puede predecir completamente. Pero lo que sí sabemos es que cambiará todo. E esse cambio começa agora. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.